¿Cómo están? Ay, aquí venimos de un día súper intenso, de un día de misión muy cargado, agradeciendo inmensamente a las hermosas almas que recibí en el día de hoy. ¿Cómo están? Les cuento que el miércoles pasado fue todo un desafío poder lograr llevar a la acción el vivo, así que solté y confié 9 y 9, así es. Espero que hayan tenido también un día portal muy precioso en el día de ayer. Bueno, quiero darles la bienvenida. La verdad que siento una alegría enorme cada vez que puedo crear este espacio para compartirnos, para recibirnos. Esta misión está en una acción muy poderosa, así que poniendo mucho foco y direccionando mucho la energía para acompañar la cantidad de seres que están ahí esperando su espacio para recibir este proceso individual, en acción, con los encuentros, compartirles que voy a estar este viernes en Almafuerte compartiendo un hermoso espacio de constelación canalizada, orientando la energía a que le pongamos mucha luz a todas las implicancias, desórdenes que no nos permiten fluir con la frecuencia de la abundancia. Así que si sentís este llamado y vibra en tu corazón, estás a tiempo de poder sumarte. Lo único que va a ser de manera presencial y con esta temática es lo único que está previsto. Así que si sentís el deseo de profundizar en la conciencia y en la frecuencia de abundancia, esta es tu oportunidad. Como todos ya saben y conocen estos espacios, profundizamos y nos permitimos mirar con mucha presencia y con mucha conciencia todo eso que no nos está permitiendo disfrutar de esa verdadera y poderosa conexión con nosotros mismos. Este es un mes muy precioso porque tenemos retiro de pareja, tenemos el retiro del para qué de tu existencia, que es un retiro tan poderoso de 3 días, del cual vamos a hablar hoy seguramente. Contarles que Tu Sanación Sana, que es un espacio que comparto todos los miércoles a las 21 horas, tiene un propósito, y es que me ha sucedido en este tiempo que muchos seres que han pasado por los espacios sienten el deseo muchas veces de poder compartir sus experiencias y sus procesos, y sentí muy hermoso crear un espacio vivo a donde los seres que se animen puedan compartir su experiencia, pero a partir de los procesos internos que se están permitiendo hacer. Y hoy nos toca recibir una frecuencia tan hermosa, que es la de tomar nuestro propio poder y la de sabernos en una plena conciencia nuestra propia guía. Cuando uno llega a mi encuentro como instrumento, como canal, estoy al servicio de poder ser como ese puente, o como me gusta decirle, el vocero del alma, ser la vocera del alma, ponerle voz a eso que internamente tal vez no nos permitimos mirar, escuchar o recibir, y que cuando lo traemos al consciente, trascendiendo esas limitaciones de nuestra mente y de nuestro ego, empezamos a poder experimentar una realidad distinta. Siempre digo que llegar a mi encuentro es habilitarte a tomar tu propio poder y a reconocerte en plena presencia como tu propia guía. Es tan importante acercarnos a los espacios de sanación, sea cual fuese el espacio que vibre o que resuene como ese llamado profundo que sentimos adentro, que siempre nos acerquemos bajo la conciencia de tomar nuestro poder y no de cederlo, de entender que vamos a un espacio a reconocernos en nuestro poder de autosanación, a entender de que cuando le ponemos conciencia a nuestra manera de vivir, lo que comienza por naturaleza es a cambiar nuestra realidad.
Y tomar nuestro poder significa anclarnos en presencia en la conciencia infinita que somos. Cuando podemos empezar a experimentar, integrando esta conciencia de que somos seres espirituales que hemos tomado una forma física, podemos empezar a transitar nuestra existencia desde un poder de creación mucho más consciente. A veces, al no dimensionar este poder inmenso que nos habita, y no terminar de dimensionar que lo que está vibrando en nuestro interior está creando un pensamiento, una palabra y una acción, y que ese combo profundo está creando una realidad. Cuando yo puedo reconocerme en mi propio poder interno, es que empiezo a experimentar una conciencia mucho más expansiva, a donde no tengo otra opción que hacerme cargo íntegramente de mi propia existencia. Tomar nuestro poder significa reconocer que todo lo que estamos buscando o esperando experimentar en nuestra vida no es más que un reflejo de lo que nosotros mismos nos habilitemos de adentro hacia afuera experimentar. Cuando hablamos de tomar nuestro poder y de reconocernos como nuestra propia guía, es entender que nos habita de manera natural una sabiduría a la cual le empezamos a dar espacio y a la cual nos permitimos empezar a experimentar cuando emprendemos este proceso tan bonito y tan sagrado de desaprender y de vaciarnos. Cuando empezamos a poder vaciarnos de creencias limitantes, de patrones repetitivos, de estructuras rígidas que nos vuelven tan inflexibles ante todos los movimientos que la vida nos presenta. En ese proceso de vaciarnos es que empezamos a poder experimentar nuestro propio poder y nuestra propia capacidad de sabiduría que a todos nos habita, porque todos somos energía antes que cuerpo. Por lo tanto, cuando entendemos que todos somos energía antes que cuerpo, cuando le damos espacio a esa profundidad dentro nuestro, es que cuando empezamos a emprender un camino de autoconocimiento y de transformación interna, lo que empieza a amplificarse es nuestra visión en claridad. Empiezo a poder estar mucho más intuitivo, mucho más conectado de manera lúcida con todo lo que me va sucediendo en cada momento. Empiezo a poder reconocer ese nivel de asistencia que por naturaleza tengo, solo que muchas veces no puedo percibir esa sutilidad. Entonces, cuando nos permitimos empezar a generar un vacío interno, a mí me encanta decir que el vacío, la neutralidad, activa nuestro poder de creación de manera consciente, ¿no? Porque todo el tiempo estamos creando. Lo que pasa es que cuando no somos conscientes de nuestras limitaciones, estamos creando desde nuestra parte más densa. Cuando nos permitimos hacernos conscientes de la profundidad que nos habita y de la sutilidad que nos habita, podemos empezar a redireccionar en presencia y en conciencia todo eso que estamos dispuestos a crear en cada momento. Y el hecho de tomar nuestro poder es empezar a iluminar principalmente nuestra falta de autoestima. Cuando nosotros hemos crecido a lo largo de nuestra vida, no pudiendo reconocernos en confianza con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, cuando no creemos en nosotros mismos, cuando muchas veces limitamos nuestro desarrollo personal porque sentimos que no contamos con la suficiente capacidad para, cuando sentimos que no podemos ante los desafíos que la vida nos presenta, es cuando estamos en completa desconexión con nuestro verdadero poder interno. Y entender que el poder interno no tiene que ver con llevarnos el mundo por delante y con la ansiedad de poder que proviene del ego, ¿no? Y de la tiranía y del control. Sino cuando hablamos de la conexión con nuestro poder interno, hablamos de esa credibilidad consciente que me permito tener sobre mí mismo, sobre mi propia vida, sobre mis dones, sobre lo que vine a compartir. A veces estoy en la crisis de no saber cuáles son mis dones, cuáles son mis capacidades,
porque estoy en una gran inseguridad. Y esa gran inseguridad interna es la que nos va llevando de manera inconsciente a que todos nuestro poder lo empecemos a ceder afuera. Se lo cedemos a ese título y creemos que somos ese título que obtuvimos cuando somos mucho más. Se lo cedemos a las cosas materiales que tenemos, se lo cedemos a un terapeuta si vamos a un lugar y estamos en esa necesidad permanente de reafirmarnos con el otro, no confiando en nuestra propia escucha. La invitación, cuando nos permitimos esto de conectar en honestidad con nuestro poder interno, es poder reconocernos en el ser infinito que somos y que nos habita. A mí me encanta en el retiro, una de las cosas que comparto como instrumento es poder diferenciar y reconocer ese yo pequeño y ese yo superior que forma parte de lo que somos, ese cielo y esa tierra que habita en nosotros. Y cuando nos permitimos abrirnos a la posibilidad de vivir desde nuestra mejor versión, desde nuestra parte más luminosa, es que nos estamos permitiendo en conciencia asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. El ser que se habilita a hacerse cargo de su propia vida y a vivir en protagonismo frente a su propia existencia, que implica la trascendencia de la víctima que está buscando todo el tiempo culpables, porque la víctima está cediendo su poder afuera, entonces su estado emocional, su estado interno depende todo el tiempo de lo que lo rodea. Busca en el afuera lo que no puede asumir y lo que no puede reconocer en el adentro. Entonces, qué bonito también es entender que estamos viviendo en coherencia con nuestro poder interno cuando nos abrimos a asumir ese protagonismo consciente sobre nuestra propia vida. Por eso también vibramos en la conexión con nuestro poder interno y nos podemos reconocer nuestra propia guía cuando hemos llegado a la instancia del proceso personal, donde nos estamos pudiendo empezar a maternar y a paternar a nosotros mismos, donde ya no hay dependencias emocionales, donde ya no hay apego, donde estoy tan fortalecido en mi propio centro y en mi propio eje que me he podido desprender de la mirada del otro, de la opinión del otro, de hacerme cargo de procesos que no son míos, de poder reconocer mi propia fuerza y entender que claramente puedo con mi propia existencia. Cuando decidimos emprender un proceso de verdadera conexión con nuestro poder, tenemos que saber que en ese proceso de tomar nuestra fuerza y de tomar nuestro poder, vamos a tener que emprender un proceso de conciencia sobre nuestras heridas. Y el empezar a ponerle luz a todas nuestras heridas emocionales, a todas nuestras heridas que muchas veces provienen de nuestra niñez o que a veces provienen desde la eternidad de la vida, porque a veces estamos transitando procesos que son de arrastre kármico, que se conoce, que traemos desde un arrastre de existencia tras existencia tras existencia, y que hasta que no nos permitimos ponerle luz a eso, no podemos transformar la forma en la que nos estamos relacionando en lo diario con nuestra propia vida. Entonces, antes de darle esta bienvenida a Mayra y de recibirla con tanta alegría y con tanto agradecimiento, quiero invitarte a comprender que cuando uno decide comenzar a transitar este proceso tan maravilloso de tomar el propio poder para reconocernos en presencia adulta como nuestra propia guía y vivir en esa responsabilidad y protagonismo, es inevitable que nos demos el espacio para atender todo lo que nos está quitando nuestra fuerza y nuestro poder personal. A veces cuando sentimos que no podemos avanzar, que estamos en un estancamiento absoluto, que estamos en una inercia absoluta, tenemos que entender que nos hemos separado de nuestra propia fuerza y que no solamente la falta de autoestima es un gran bloqueador de nuestra conexión con nuestro poder interno, sino que también el miedo, la duda, la ira son aspectos que nos separan permanentemente de nuestro propio poder y de nuestra propia presencia. Cuando me enojo con un otro, estoy cediendo mi poder.
¿no? Me hiciste enojar, el otro no te hizo enojar. Vos le cediste el poder de tu vida para que esa acción del otro ejerza un impacto sobre vos. Ahora, cuando te permitís, teniendo el poder sobre tu propia existencia, reconocer que en la presencia del otro hay una oportunidad maravillosa para aprender o evolucionar en algún aspecto, estás viviendo desde tu poder personal. Cuando postergas cosas por miedo, cuando no te expresás por miedo, cuando dilatás, dejas para después, cuando no tomás decisiones por miedo, cuando sostenés el personaje o la necesidad de pertenencia por miedo. El miedo siempre es la manifestación visible y más clara de que estoy desconectado de mi propio poder. Entonces, quería compartirles esta información porque es hermoso entender que todos estamos deseosos de caminar una existencia plena en conexión con nuestra versión más luminosa y con nuestro poder interno infinito e ilimitado. Pero habilitarnos a recibir ese llamado de nuestra alma, que es emprender ese proceso de empoderamiento consciente sobre la propia vida, implica que te permitas mirar con mucha conciencia y con mucha atención qué te está separando de tu propio poder. ¿Qué limitación de tu mente, de tu ego, te está separando de la posibilidad maravillosa de que vivas desde tu propia fuerza consciente y desde tu propio poder? Y justamente en este espacio de tu sanación sana, Mayra, que fue un ser que llegó a mi encuentro por primera vez a encontrar esa conciencia de conexión y de poder personal, nos pareció hermoso poder compartir cómo fue su camino de reconexión con ese poder y con ese reconocimiento verdadero de que uno es la propia guía en su propio camino. Cuando uno se conecta con la conciencia de ser su propia guía, uno está dispuesto a caminar en coherencia con lo que uno necesita por delante de lo que uno quiere. Cuando uno está dispuesto a reconocerse como su propia guía, uno está dispuesto a entender que está en común unidad permanente con esa divinidad que durante tanto tiempo vimos afuera. Cuando uno está reconociéndose como su propia guía, ya no le está pidiendo nada al universo. Se reconoce el universo y determina que se creen las condiciones perfectas en el momento perfecto y exacto, que sea para el mayor bien de uno y de todo lo que a uno lo rodea, que se manifieste eso desde una determinación muy poderosa. Entonces, qué hermoso es saber también que cuando uno está listo para reconocerse como su propia guía, uno ha podido entrar en una reverencia muy profunda con su propia divinidad. Uno ha podido entrar en una rendición muy profunda con la propia vida y con esa divinidad que a uno lo habita. Yo estoy pudiendo reconocerme en esa divinidad que durante tanto tiempo vi fuera y separado de mí. Me puedo sentir en perfecta unidad con esa sutilidad y elijo desde un lugar muy consciente vivir bajo esa conexión y esa guía permanente. Todos tenemos una frecuencia de luz muy poderosa adentro nuestro. Todos los seres, a mí me encanta decir que todos somos seres de luz, todos somos energía antes que cuerpo y todos vibramos en esa potencia. Lo que no todos podemos hacer es experimentar esa frecuencia en lo cotidiano de nuestra vida. Porque a veces los estados bajos de la vida, como la ira, la desesperanza, el pesimismo, el rencor, el enojo, el miedo, la duda, el resentimiento, la víctima, son aspectos, la rigidez mental, son aspectos que hasta que no nos permitimos mirarlos de frente, que es mirar la sombra, porque todos somos luz, pero para poder experimentar esa conciencia de luz que nos habita y que nos
conecta de manera directa con nuestro poder interno, necesitamos mirar esa sombra que tal vez hasta hoy no nos habíamos animado a mirar. Y esa es la intención que tienen cada uno de los espacios que se ponen al servicio de la autosanación. Esa es la intención de acercarnos a emprender ese viaje tan profundo y consciente hacia adentro, donde estoy dispuesto a vivir desde mi poder personal y avanzar en la vida desde mi poder personal y encontrar esa conexión genuina de fluidez con todo lo que está disponible para mí. Pero para poder abrir ese camino y para poder abrir ese proceso maravilloso y empezar a purificar nuestra vida de todo eso que obstaculiza esa conexión genuina, necesitamos sentir la decisión interna de vernos. Cuando comienzo a poder verme en honestidad a mí mismo, es que entonces estoy listo para caminar en coherencia con mi poder personal. Y vuelvo a repetir, una de las cosas hermosas que trae la conexión con nuestro poder personal es la convicción, la credibilidad sobre uno mismo, la confianza, la seguridad interna y la humildad. Cuando uno camina de manera humilde frente a la vida, no necesita más convencer a nadie de su verdad, no necesita entrar en espacios de confrontación, de discusión, de guerra, porque internamente se ha podido encontrar y ha podido conciliar con la propia presencia. Cuando uno ha podido conciliar con uno mismo, cuando uno ha podido conciliar con su historia, con todo lo que uno lo ha traído hasta aquí, con todo el pasado que uno ha transitado, entendiendo que este presente que estoy viviendo es la manifestación más clara y más directa de todo lo que he tenido que transitar para llegar hasta aquí, y estoy en un verdadero asentimiento ante mi proceso y mi camino, es que entonces he podido empezar a reconocerme en mi verdadero poder interno. En mi verdadero poder interno. Cada vez que te desestabilices por las cosas que te pasan a tu alrededor, cada vez que le des entidad e importancia al miedo, a la ira, a la duda, al enojo, a la mirada del otro, a la opinión externa, tenés que saber que te estás separando de tu propia fuerza y te estás drenando y te estás desconectando. En el instante en que podés reconocerte, en que todo permanentemente es un maestro y es un escenario tan maravilloso para transformarse, es que ese camino de retorno a tu propia fuerza y a tu propio poder ha comenzado. Así que bajo esta profundidad y esta belleza es que voy a darle la bienvenida a Mayra para que podamos compartirnos juntas en este espacio tan precioso. Por supuesto que también te dejo esta invitación a que si has sido parte de alguno de los espacios de sanación y deseas compartirte y abrir este camino de transformación que te permitiste con tu propia vida y que en la comprensión de que todos somos una hermosa red y que la transformación de uno puede transformar la existencia de quienes nos rodean, no dudes en escribirme, porque de verdad siento tanta alegría de crear este espacio vivo, real, natural, donde la experiencia de uno puede generar un impacto profundísimo en ese otro que está escuchando y que a veces no sabe cómo acercarse a un espacio, ya sea porque tiene miedo, porque no termina de creer, porque será real, porque qué saldrá. La experiencia de cada uno de ustedes, si han sido parte de cada uno de estos espacios, puede generar un impacto maravilloso en la humanidad y animarnos a abrir el corazón y a compartir nuestra experiencia. Es estar entendiendo esto que siempre digo,
que uno puede ser un recordador y un medio hábil para facilitar ciertos procesos, pero la expansión de un mensaje y de un espacio viene de la mano de ese que recibió, que transformó y que se animó a compartirlo. A Mayra. A ver si está por ahí. ¡Bienvenida! Hola, Belu. ¿Cómo están? ¿Estás nerviosa o estamos de 10? No te veo. ¿Se está acomodando? A ver, vamos a ver si se... Yo te veo perfecto, vamos a ver si se acomoda, seguro puede ser tu internet. Cualquier cosa, yo te súper escucho, invito a que todo aquel que esté ahí recibiendo, si hay algo que no se escucha, que nos lo hagan saber. Antes que nada, quiero darte la bienvenida. Sabes que para mí es muy valioso recibirte, que hayas sentido el deseo de compartir ese proceso tan precioso que tuviste de recordarte en tu propio poder, en tu propia fuerza y eh, en tu propia guía, que es tan bonito. Pero antes de continuar, quiero decir algo muy simbólico. El vivo de hoy surgió porque el miércoles pasado no pudimos, entonces se dio este espacio para que Mayra fuese parte, pero hoy pasó algo muy bonito. Yo estoy en misión desde muy tempranito a la mañana hasta recién que acabo de terminar a las 8:30 de la noche. Y quiero compartirles que hoy llegó su mamá y que cuando estaba en la sesión con su mamá, dije qué simbólico y qué simbólico y qué manifestación más clara de que la transformación que nos permitimos hacer sobre nuestra propia vida cuando es genuina, cuando es verdadera, cuando eh, hemos podido llevarla realmente a la acción, nos convertimos así de manera muy hermosa en inspiración para que muchos de los nuestros, para que muchos de los seres que nos rodean, también sientan el deseo de transformar su vida y de sanar. Y si bien tuve la buena fortuna de recibir en los espacios a tu madre como también a tu papá, para mí son la manifestación más clara de cómo el cambio de uno va generando un impacto positivo y, y nada, digo que la espiritualidad que se vive no necesita predicarse tanto con la palabra porque se percibe con la vida misma y con la frecuencia misma de la acción. Entonces, celebro un montón que tu transformación haya tocado el corazón de tus padres y que a partir de tu decisión de hacer algo diferente por vos misma y por tus hijos, que son los que te están mirando, tus papás hayan sentido el llamado, en este caso tan fuerte tu mamá, de emprender un proceso de transformación profundo también en ella. Así que gracias por ser ese reflejo tan bonito y tan poderoso eh, en la vida también de quienes te rodean. Bienvenida. Muchas gracias a vos, Belu. Y bueno, así, justo mi mamá hoy a la tarde lo vi y me contaba que bueno, que esta mañana había estado con vos y me alegro un montón que haya iniciado su proceso individual también, que hacía rato lo venía postergando. Y bueno, yo acá súper nerviosa. Súper Bueno, nerviosa y muy contenta por estar compartiendo este vivo. No te veo todavía, no estoy no hablando te sola, preocupes, no te preocupes. Yo pero sí te veo y súper estás contenta. hermosa y yo sí te veo. Voy a hacerte una pregunta muy simple para que todo aquel que esté escuchando y esté recepcionando pueda empatizar, tal vez, porque la intención de estos vivos es eso, ¿no? Tocar el corazón del que está del otro lado eh, e invitarlo a partir de nuestro proceso a darse el regalo de emprender también su propio proceso de transformación.
¿Qué fue lo que te acercó? ¿Cómo llegaste por primera vez a mi encuentro? Y que eso es muy apasionante escucharlo porque digo, wow, hay tantas historias. ¿Cómo llegaste por primera vez a mi encuentro? ¿Y cuál fue ese llamado que te pulsó a sentir que querías comenzar a transformarte? Bueno, yo llegué hace 2 años a una constelación a Alma Fuerte, eh, bueno, mi psicóloga que seguro me está viendo, Flor Bóveda, ella me dijo, tenés que ir. eh, Fui, llegué con un miedo que no sabía a dónde iba, porque no conocía, porque no sabía a dónde iba realmente. Y lo que me llevó ahí fue la separación de mis papás, y a los 15 días la mía. Entonces fue como todo muy, muy fuerte porque no, era como que me había quedado paralizada. Una de las cosas que, bueno, que trabajé mucho fue el miedo paralizante y fue eso lo que me llevó a una constelación. Y bueno, fui a las constelaciones, después llegué al retiro, que dije tengo que ir al retiro porque me intrigaba saber cómo era y la verdad que es súper sanador. No me imaginaba, una cosa es contarlo así, otra cosa es vivirlo. Creo que todos lo que lo hemos pasado es eso, no podemos expresarlo, cómo se vive allá adentro. Y Me bueno, después encanta, de... me Perdón, encanta Melu. porque te escucho y decís, bueno, me trajo el miedo paralizante. Y es tan bonito traer esto de que el miedo paralizante es uno de los factores que nos aleja y nos separa muchísimo de nuestro poder interno, porque tiene que ver con cuánto terror sentimos de tocar muchas veces el dolor, que muchas veces las experiencias nos traen como oportunidad. Cuando nos resistimos a darle espacio a eso que duele demasiado, y recién te escuchaba y digo, qué nivel de fidelidad, cómo habrá sido el nivel de fidelidad con tus padres y cómo sostenías de alguna manera esto, de que la separación de ellos implicó que vos siguieses el mismo camino y generaras el mismo movimiento. Entonces, me encanta traer esto de cuando estamos detenidos en el miedo paralizante, lo que generamos un bloqueo absoluto de todos los recursos disponibles para poder avanzar frente a nuestra propia vida, ¿no? Y que el miedo paralizante sostenido en el tiempo son los famosos ataques de pánico. Así que qué hermoso saber que lo que te trajo fue esa sensación de verte completamente paralizada. Te sigo escuchando. Sí, igual es muy, yo siempre digo que es muy, hay que estar preparado y ser valiente para verse, para integrar todo lo que hay que integrar y es muy, no sé cómo expresarlo, es muy, hay que tener coraje, así, yo viví mucho, me vacié completamente, fue en una rendición muy grande que, bueno, hoy en día estoy así, como me ves, ¿no? Yo me veo cuando empecé con vos hace 2 años y me veo la Mayra de hoy y la verdad que digo, wow, qué transformación, es muy hermoso. Me encanta, usaste la palabra integración. Estoy emocionada, ¿sí? Estoy muy emocionada, porque de repente sentí que pude ver ese inicio, que pude verte ahí en el comienzo y, y me genera muchísima alegría ver el empoderamiento y ver la conexión hermosa que pudiste lograr con tu propio camino y con tu propia existencia. Y lo más bonito, que fue tan mágico esto de que te trajo la separación de tus padres, que ese hecho de dolor te llevó a hacer una transformación muy profunda, hasta poniéndole luz en el desde donde a veces generamos los movimientos frente a la propia vida,
y que hoy están tus padres de nuevo juntos y que se han Ay, vuelto a elegir y que uno dice, wow, sin lugar a dudas uno observa o mira la experiencia de dolor y es donde uno entiende que la experiencia no es más que una circunstancia, porque es circunstancial, que está al servicio de movernos internamente un montón de cosas de las cuales tenemos dos opciones. O hacernos cargo y enfrentar desde un gran coraje y valentía eso que está disponible para nuestra evolución a partir de la mano de una circunstancia, de una experiencia, de una enfermedad, lo que sea que uno se le presente, o la otra opción de negarnos a enfrentar esa profundidad y empezar a pedirle al cuerpo que sostenga lo que no nos permitimos tocar, ¿no? En presencia. Y cuando recién dijiste la palabra integrar, quiero compartir que el camino de la sanación tiene, primero es ver, cuando uno empieza a poder ver, en el proceso de verse comienza a sanar, en el proceso de sanar uno empieza a recibir nuevos órdenes en la vida. Por eso de la mano de la sanación viene el siguiente paso, que es la integración. Y que la integración es convertir en vida eso que hemos podido ver. Es llevarlo de una manera tan consciente hacia adentro que lo podemos convertir en vida cotidiana y ahí es cuando no hay retorno. Cuando uno dice, wow, la transformación que viví, ya no hay manera de volver atrás, porque no fue un proceso que lo viví desde un plano mental, no es que fui a un curso a incorporar conocimiento teórico, sino que fui a un espacio a recibir una frecuencia y a permitirme cambiar esa frecuencia en mi propia vida a partir de la expansión de mi conciencia. Esto es tan bonito poder compartirlo y diferenciar que hay distintas formas de acercarnos a los procesos de sanación y que en lo personal yo he sido llamada a invitar a los seres a recibir una frecuencia y que cuando uno recibe una frecuencia pasa un proceso de muerte y de renacimiento, ¿no? totalmente. Yo, bueno, va a ser un año del retiro, ahora en septiembre, porque fue en septiembre del año pasado, y realmente fue un renacer. Y es hermoso, bueno, en la parte del proceso individual, cómo sentís que se va moviendo todo adentro tuyo, que ya no tenés forma de tapar nada y que tenés otra visión tan amplia. eh, y que no esperas más nada de afuera. Eso me pasaba a mí, como que era buscar siempre afuera y que todo está dentro de uno cuando empieza a verse, a reconocerse. Eso es hermoso, esa sensación de que tome mi poder es hermoso, la verdad. Quiero compartir algo también muy bonito. Cuando uno tiene hijos que a uno lo están mirando, uno tiene una responsabilidad diferente, ¿no? Porque cuando hay hijos que nos están mirando, tenemos que ser conscientes que nuestra manera de vivir, que nuestra manera de funcionar, que nuestra manera de comportarnos frente a nuestra propia existencia, está generando un impacto en esos seres que nos están mirando. Hasta inclusive sobre los que estén por llegar, porque los hijos nos eligen por frecuencia, nos eligen por conciencia. Entonces, nuestros hijos toman contacto con nosotros a partir de lo que de manera muy perfecta y exacta tenemos para darles en su proceso personal y en su proceso interno. Pero mientras más compromiso asumo sobre mi propia vida, más allano el camino de ese siguiente que me está mirando. Y algo que te sucedió mucho en los espacios, después de que uno ya ha trabajado intensamente en uno, empieza a abrirse muchas veces el campo para con los hijos y empieza a poder liberar también a lo que sigue. Y de repente se me vino esto de cómo tu transformación y de cómo tu cambio también empezó a generar un impacto muy precioso en tus hijos. Y me encantaría traer esta información
porque vos pudiste empezar a experimentar cómo tu sanación empezó a poder ir a una velocidad muy preciosa, a generar un reordenamiento y una forma distinta de ponerte vos ante la presencia de ellos también. Sí, totalmente. Eh, es hermoso cuando los empezás a ver y decís, wow, Ujú. es mi propio proceso. O sea, yo lo cuento, mis dos hijos estaban con psicólogos y la primera sesión me parece que fue del proceso individual. La segunda, a uno de ellos le dan el alta psicológica y bueno, fue el reflejo de mi propia sanación, es algo que cuando los empezás a ver que empiezan a hacer, es hermoso. Yo estoy, te digo, que no sé cómo seguir porque estoy invadida de emoción, porque a veces siento que las palabras, ¿no? Em, no son suficientes. Las palabras no No. son suficientes para poder transmitir la hermosura que empieza a experimentarse en la propia vida cuando nos permitimos hacernos cargo de nuestro propio caminar, ¿no? Y cuando recién dijiste, mi hijo iba a la psicóloga y le dieron el alta, como un efecto directo del compromiso que estuve asumiendo sobre mi propia vida, me encanta traer esto. Es Y muy no es solo que le común. dieron el alta, sino que se lo dieron en el momento donde yo me senté en la sala de espera, esperando que vos me atiendas. Fue ahí donde me avisan que él estaba súper bien. Bueno, y acá quiero traer esto, ¿no? Es muy común que muchas veces los que son papás y todavía no comprenden esta profundidad, llevemos el hijo al médico, llevemos el hijo al psicólogo, llevemos el hijo al psicopedagogo, le demos al niño la pastillita de atención porque no puede focalizar. Esta cuestión de cómo en esta desconexión y en esta falta absoluta de compromiso sobre la propia evolución, nos lleva a pedirle muchas veces a nuestros hijos más de lo que nuestros hijos pueden dar y en nombre del amor les pedimos que pongan el cuerpo. Y sé que esto es muy, muy duro porque en los espacios de sanación sale con mucha claridad cuando a veces estamos en estas implicancias donde los hijos desde un amor ciego infantil, decía Bert Hellinger, este gran maestro del mundo de las constelaciones familiares, desde un amor ciego infantil dan hasta lo último como nosotros desde un amor ciego infantil también hemos dado hasta lo último por nuestros padres. Entonces quiero darme este momento, aprovechando que este hermoso diálogo se abre de tu mano, que pongamos mucha conciencia, mucha atención en nuestros hijos pequeños si los tenemos y entendamos que ellos nos están trayendo de manera directa, como un precioso reflejo, un montón de aspectos de los cuales tenemos que permitirnos enfrentar y tocar nosotros como adultos. Y que cuando abrimos esa puerta honesta de transformación con la propia vida, es como si los hijos dijesen, ay, bueno, ya, puedo ser niño, ¿no? Puedo ser niño, puedo ser niña, puedo ocupar mi lugar, puedo realmente caminar mi historia. Esto que recién dijiste, los hijos empiezan a poder ser. Hace un tiempo me pasó en un espacio de constelación canalizada online que recibí muy fuerte a una persona que estaba, porque bueno, contarle a los que nunca vinieron a ningún espacio que nadie viene a contar nada y que como instrumento pongo todo sobre la mesa y que ese es el regalo que en esta existencia me he podido hacer cargo, que es la clarividencia, la mediumnidad y entender que ser ese puente es un regalo porque facilita el proceso, pero también implica que el otro esté muy dispuesto a hacerse cargo de todo lo que va a tener que ver y escuchar, que justamente el ego y la mente no quieren saber nada de tomar contacto con esa información. Por eso se vive un proceso
de resistencia y también de alguna manera de tensión y hasta la sensación de muerte, ¿no? Muere una parte de nosotros. Y en esta sesión que estaba de constelación canalizada online de manera grupal, en un momento en una intervención a una persona recibo decirle que su hijo no necesitaba medicación, que su hijo simplemente venía con una visión diferente del mundo, que era un niño nuevo sol. A mí me encanta decir el niño nuevo sol. En la escuela Nuevo Sol es la escuela que canalicé para los niños de la nueva humanidad, que no tiene que ver más que con niños que crecen en una conexión genuina con su propio espíritu, y que me encanta porque yo los percibo así, ¿no? Son los niños de la nueva era que traen la posibilidad de anclar de manera muy directa una nueva tierra. Pero para que esos niños puedan manifestarse, que muchas veces en los sistemas convencionales o en las escuelas convencionales van a ser percibidos como niños con, con complicaciones neurológicas, con problemas de atención, con hiperactividad. Digo, mucha atención a estos diagnósticos que se dan con tanta liviandad. Hasta inclusive me ha tocado recibir niños que estaban bajo medicación psiquiátrica con edades sumamente tempranas, y que es una problemática a la cual nos está invitando la vida a que enfrentemos como sociedad, ¿no? O sea, el papá que no se permite profundizar sobre sus heridas y sus procesos internos, le está pidiendo en nombre del amor a ese hijo, a ese siguiente, que dé hasta lo último, y es la vida. Entonces, quería realmente aprovechar porque fui totalmente testigo de cómo tu proceso impactó de manera directa en tus hijos. Sí, las veces uno empieza a darse cuenta cuando es que no te estás haciendo cargo de lo tuyo, cuando tu hijo pone el cuerpo. Me pasó muchas veces con la nena y lo pude ver y pude decirle, ya no hace falta que pongas el cuerpo por mí. Fue muy fuerte, fueron dos ocasiones muy fuertes que me pasaron y, y bueno, y era hacerme cargo de lo que me tenía que hacer cargo como adulta, ¿no? Con todo lo que el proceso de hacernos cargo trae, porque cuando empecemos el proceso de hacernos cargo, luego tenemos que tomar el coraje de trascender el miedo a enfrentar. De Sí. hecho, cuando decimos que nuestros hijos son nuestro reflejo y que nos manifiestan todas nuestras heridas, es decir, que vos no vas a poder darle a tu hijo algo diferente de lo que recibiste si no te permitís conciliar internamente con todo eso que te mantiene atado o adherido todavía a tus memorias del pasado. Si yo darle a un hijo algo diferente, tengo que encontrar una integración muy profunda y muy consciente sobre mis propias heridas, porque si no todo el tiempo voy a estar haciendo en lo inconsciente una proyección. Y ese hijo o ese ser que me está mirando, también tengo que entender de que va a estar trayéndome de manera permanente todo eso que no he resuelto y que probablemente sea lo que me saque el enojo, o puedo caer en un mecanismo que es el dar excesivo. Le doy a un hijo más de lo que un hijo puede tomar porque se lo estoy dando desde la carencia que yo viví. O sea, todo intento de darle a tu hijo desde la herida va a implicar que ese siguiente, es decir, ese hijo, ponga el cuerpo. Cuando hablamos de poner el cuerpo, hablamos de que en nombre del amor un hijo puede enfermar, en nombre del amor un hijo puede suicidarse. Es muy fuerte lo que me toca traer hoy, pero quiero decirles que es una bendición habilitarnos a reconocer que si un hijo está en cualquier implicancia, en cualquier sufrimiento, ya sea una adicción, ya sea una depresión, ya sea un diagnóstico, hasta inclusive biológico, como papás, desen el regalo interno de profundizar sobre ustedes mismos, porque en ese proceso puede suceder la magia. Y me
sucedido, ¿no? Que de repente ese papá o esa mamá empiezan a emprender un proceso y hasta ha habido manifestaciones de hijos que han reparado hasta inclusive enfermedades que parecían ya la enfermedad que ese niño va a llevar eternamente y que no era más que una proyección que ese niño estaba sosteniendo. Inclusive en el Nuevo Sol, uno de los movimientos que hacemos es invitar a los papás, yo desde el Pilar Familia Escuela, a estar en ese trabajo permanente y consciente, no al nivel que uno está en un espacio de sanación, pero sí que todo lo que se va presentando son oportunidades preciosas para transformarnos. Sí, totalmente. Quiero, sí te escucho. No, no, dale, dale. Quisiera traerte otra pregunta que es, si le tenés que hablar a ese ser, ¿no? A estas 30 y pico de personas que nos están acompañando aproximadamente, a ese que todavía no se animó, no se acercó, ¿qué mensaje inspirador a partir de tu propia transformación te gustaría compartir? Les diría que se animen, que lleguen a estos espacios. Por ahí uno, cuando cuenta o habla, es como que te miran raro o simplemente como que no se animan porque tienen miedo y no saben de qué se trata. Les digo que se animen, que es muy sanador y es muy liberador. Y todo empieza a transformarse, empiezas a ver la vida de otra forma, empiezas a vivirla, empiezas a vivir en presencia. Ujú. Eso es lo que Esto me tan, pasó. esto tan hermoso de salir de la supervivencia para encontrar esa conexión genuina con la vida. Esto de voy a salir del existir para empezar a vivir. Sí, Eso es extraordinario cuando esa decisión, que esta es una decisión que proviene siempre o que viene, ¿no? De la mano de una crisis o que viene de la mano de una incomodidad o de un dolor. O sea, vos necesitaste verte en el límite de una situación para habilitarte a decir, voy a acercarme a hacer el proceso interno que quiero emprender conmigo mismo. Por eso yo siempre digo que este es como un llamado, el llamado sí, del alma. Y recibir totalmente. el llamado del alma, hacernos cargo del llamado de nuestra alma, porque los llamados pueden ser muchos y no podemos a veces atenderlos, o sea, no nos permitimos hacernos cargo de ese llamado. Bueno, ya lo voy a hacer, bueno, ya voy a ir, bueno, ponemos la excusa, no cuento con el dinero suficiente, hasta inclusive quiero decir que me he abierto a encontrar el infinito de posibilidades para que el dinero jamás sea una limitación y hay un montón de personas que han podido transitarlo a partir del infinito de posibilidades disponibles para que todo aquel que de verdad internamente siente este llamado pueda ser parte de este proceso. Así que si tenés que definir qué sentís que es todo lo que te llevaste de este camino que has emprendido hasta hoy, ¿qué me dirías? Mucho amor, mucha gratitud. Estoy expandida, expandida por todas las cosas que he vivido y agradezco todo lo que pasé para llegar hasta donde estoy hoy. Es eso, expansión, amor y muchísima gratitud. Que todo eso, que la expansión, el amor y la gratitud toque el corazón de todos los seres que fueron parte de este espacio y que nos acompañaron hoy, que este sea un hermoso llamado eh, donde cada uno y el que esté dispuesto se pueda hacer cargo, se puedan permitir emprender este camino tan hermoso de volver a reconectar o tal vez en muchos casos no es de volver, sino de conectar con, con ese poder interno verdadero, con ese poder de conciencia y, y de lo más hermoso, reconocer que solo estoy a la par, que acompaño ese proceso, de que soy solo el instrumento que acompaña un proceso
y que a mí me genera mucha alegría cuando escucho que los seres que llegan a mi encuentro toman su fuerza en mi presencia, ¿no? Para mí es fundamental que así sea. Eh, Entender que soy la par que acompaña, que no estoy ni arriba ni abajo, que somos una hermosa red y que solo estoy para mostrar y para facilitar. Totalmente, muchísimas gracias a vos. Y bueno, también decirles que a los que no se animan por ahí llegar a algún espacio, a una constelación, pueden ir al teatro y te van a escuchar cantar y todo lo bello que haces siempre. Hermosa, bueno, quiero contar que sí, que estamos encaminando todo para que el 22 de noviembre, que es la última fecha, que vamos a poner aquí en Almafuerte para estar en el teatro y luego ya emprender este recorrido tan precioso. La invitación es, y la abro en este momento, que todo aquel que tenga algún cine teatro cooperativo o algún cine teatro de algún lugar donde vive, de su provincia, no dude en comunicarse para facilitar ese proceso, porque bueno, voy a dirigirme mucho a la comunidad para poder llevar a la acción esta misión preciosa de integrar y de invitar a toda la Argentina a entrar en esa frecuencia y en esa conciencia de volver a la paz del propio corazón para hacer la paz en este planeta que de alguna manera, si nos ocupamos de encontrar esa coherencia y esa conexión genuina con nosotros mismos, no hay forma que no le dejemos a nuestros hijos un planeta distinto, un planeta diferente. Gracias de verdad por este espacio, por tanta emoción que me has hecho atravesar en mi cuerpo. Abrazo a tus hijos y celebro muchísimo este proceso tan bonito que has logrado con tu propia existencia, Mayra. Gracias. Muchas gracias a vos y bueno, gracias a todos los que se unieron al vivo. Gracias. Les mando un abrazo enorme. Recuerden, este viernes, el que lo sienta, vamos a estar en Almafuerte en un hermoso encuentro de abundancia, poniéndole luz a todas las implicancias para el personal. También está el retiro este mes, el último retiro del año. Así que aprovechen que esta es una hermosa oportunidad. Los que quieran vivir un retiro de pareja, el único retiro de pareja del año se da también en septiembre para que florezcamos en amor. Y también voy a estar, si no me equivoco, el 19 de septiembre acá en Villa Allende compartiendo también un encuentro. Gracias, gracias, gracias. Abrazo gigante. Que tengan un descanso precioso y que la vida nos encuentre prontito, Mayra. Un abrazo. Gracias por recibirme. Chau, chau. Chao, chao.